El video anterior fue largo, la parte uno, yo sé. Este va a ser mucho más corto. Recordemos entonces brevemente, vamos a ver cómo el cristianismo ortodoxo entiende la enseñanza de la Virgen María, una enseñanza que se ha mantenido por más de 2000 años en la historia de la humanidad. Y pues vamos a ver esa enseñanza principalmente con base en las referencias bíblicas, más que todo centrado en las referencias bíblicas, todo es bíblico. Vimos los conceptos fundamentales en el video anterior, largo el video nuevamente les digo, por supuesto, pero es muy fundamental y son unos principios que nos van a ayudar si los aplicamos en el estudio de cualquier tema bíblico. Y con eso pues vamos a tener un mejor aprendizaje, vamos a comprender mejor, así no compartan con la visión 100% de lo que se presenta aquí, pues cómo es el cristianismo ortodoxo, el catolicismo de los ortodoxos del oriente, de los ortodoxos del este, e inclusive muchos de los protestantes, principalmente los protestantes iniciales, compartían toda esta temática de la Virgen María. ¿Cuáles eran esos temas? Algunos de los que hacen conflictivo, que María es la Madre de Dios, o que María es la Madre de los creyentes, o que María es el Arca de la Nueva Alianza, o que María es la nueva Eva, o que María es la Reina del Cielo, y por qué se le hace intercesión a la Santísima Virgen María, entre otros temas. Bueno, entonces recordemos, el video anterior nos presentó unos consejos bíblicos de estudio extremadamente claves, fundamentales, y otros principios adicionales que nos permiten comprender mejor la enseñanza que vamos a ver en el próximo video. En este video vamos a concluir la introducción, la parte 2 de la introducción. Vamos a ver el tema número 3 y 4 que están aquí presentados. Y voy a presentar bastantes referencias a la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que pueden parecer repetitivas, pero dense cuenta que todas son numerales diferentes, sitios diferentes, porque es que por 2000 años el cristianismo ortodoxo ha reiterado, reforzado esos puntos claves. Entonces vamos a ver cuál es esa enseñanza oficial. Espero todo esto pues sea de ayuda para todos y para tener un entendimiento más claro y más preciso. Bueno, entonces, como en todo concepto que se aprende, que se vive, hay varias maneras de aplicar las cosas. Las cosas se pueden aplicar, los conceptos que se han recibido, los que alguien le enseña a uno, los que uno aprende, ya sea en teoría, en práctica, en vivencia o en lo que sea, se pueden aplicar adecuadamente o inadecuadamente, como todo. Adecuadamente en la temática que estamos hablando, en los principios que ya vimos en el video anterior, en los principios que vamos a ver en la enseñanza ortodoxa acerca de la Virgen María, si se aplican de manera adecuada quiere decir que van a corresponder, van a ser consistentes y van a ser coherentes con esos principios bíblicos que yo he ido mostrando y con los principios eclesiales de qué es lo que enseña la Iglesia. Y una aplicabilidad inadecuada, es decir, que en realidad no corresponde o es inconsistente con eso que está en la Biblia y con eso que la Iglesia enseña. Y pues depende de las personas, porque algunas no lo han aprendido bien, a otras no se las ha enseñado bien. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo hubo muchas cosas a las que no le presté atención y las aprendí de una manera inadecuada, particularmente en los temas religiosos, en los temas espirituales, en la enseñanza. Entonces, el hecho de que una persona practique algo o lo aplique de manera inadecuada no quiere decir que esa sea la enseñanza oficial. En la humanidad siempre va a haber alguien que aplique los principios de una manera incorrecta y desafortunadamente siempre va a haber muchos de nosotros quien va a estar juzgando la situación o a los otros de una manera incorrecta también. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar acerca de la enseñanza oficial del catolicismo, que como les digo es muy consistente con la enseñanza de todo el cristianismo ortodoxo. Comparten casi todo lo mismo. Pero debemos ser honestos. Está bien si alguien, está bien en el sentido de que no hay problema, no es para más problemas si alguien no acepta la enseñanza de la Iglesia Católica. Las personas pueden discrepar con la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero el hecho de que no estén de acuerdo no quiere decir que se debe mentir o se puede mentir al respecto. Así no estemos de acuerdo, así usted no esté de acuerdo, no se mienta al respecto. Sea honesto y miremos qué es lo que realmente enseña
la iglesia de manera oficial, no lo que escuchamos aquí o allá. Entonces yo voy a poner las referencias para que usted pueda y vaya y busque algunas referencias, y como le digo, no es exhaustiva, hay muchísimas más. Estas son solo unas referencias primordiales, básicas, pero que muestran la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Entonces, en términos de qué es esa doctrina, de qué es esa enseñanza, el catecismo nos enseña varias cosas. Primero que todo, que Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe. Todo lo que existe ha sido creado por Dios. Todo, sin excepción. Nos enseña, Dios es conformado en las tres personas, Padre, Hijo y el Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces, que la criatura depende totalmente de Dios para existir. ¿No es cierto? Y dice, y define un término muy bonito que ya vamos a ver, que por eso ese honor, esa honra, esa gloria, como veíamos en el video en la parte 1, esos principios claves que debimos haber entendido muy bien en la parte 1, que solo le pertenece al Creador, solo le pertenece a Dios, se define como latria. ¿Ok? Y también dice muy claramente que cualquier cosa que sea adorar a lo que ha sido creado, cualquier criatura, es idolatría. Ahí están las referencias para que por favor vaya y las busque y confirme usted mismo. Esas letras C y C quieren decir Catequismo de la Iglesia Católica, y es el numeral o los numerales en los que se enseña y se explica esos conceptos y esas enseñanzas que yo les puse ahí. Bueno, entonces miremos esos tres conceptos que son muy claves: latria, dulia, y hiperdulia o hiperdulia. Son tres categorías. Ya vimos bíblicamente cómo se da honor diferente a las diferentes personas, inclusive en su diferente posición. Ya lo vimos, eso es bíblico. Entonces vamos ahora a ver cómo el catecismo enseña estos tres niveles de dar honor. Latria, lo que pudiésemos llamar worship en inglés, o adoración, dice es solo para Dios. Solo para Dios. Padre, Hijo y el Santo Espíritu. Ahí están los numerales. Del numeral 2096 al 2097, el del 2112 al 2114, hay muchos otros puntos, pero estos son los más evidentes tal vez, y hace referencia a lo que la Sagrada Biblia nos dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 10, que solo a Dios se le dará culto. Entonces define esa adoración de worship divina que solo se le debe dar, únicamente se le debe dar a Dios, a nadie más. Eso es una enseñanza oficial. Bueno, el otro término es dulia. ¿Qué nos dice acerca de dulia? Entonces nos dice que dulia es una veneración, no adoración. Ya hemos explicado esto en el video, en la parte 1, para los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que formamos el cuerpo de la iglesia en esta tierra y los que ya están en el cielo, como vimos en la explicación de la parte 1. Y ahí están las correspondientes secciones del Catequismo de la Iglesia, la 957 y la 828, donde pueden ir, googleenlo o corroboren literalmente qué es lo que dice. Yo les voy a mostrar en este video algunos pantallazos de exactamente lo que dice en el Catequismo, en algunas de estas direcciones, en algunos de estos números. Pero también tenemos la tradición patrística. No vamos a entrar en este video, pero hay cantidad de evidencia de los primeros cristianos desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, ininterrumpida, de esta enseñanza de latria, dulia e hiperdulia, y de muchas otras enseñanzas y doctrinas. Y pues nos dice y define que esa dulia, esa veneración que es para los santos, es el honor que se les da a ellos por ser obra de Dios y por lo que Dios hace en ellos, y que no es adoración. Entonces los que dicen, es que usted le está dando honor al santo, quiere estar haciendo worship. Bueno, mire las definiciones, mire la enseñanza de los 2000 años. Mire cómo se ha entendido eso ortodoxamente, tradicionalmente, desde los primeros cristianos hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Y como hablábamos en el video anterior, si su entendimiento de ellos y su interpretación de ellos es diferente, mire a ver entonces si es de los últimos años, porque la Biblia ya nos dijo claramente que en los últimos años las cosas se van a desviar de la enseñanza original y van a ser falsos profetas. Entonces miremos cómo los cristianos originales en realidad entendieron esto. Bueno, la tercera definición es la definición de
hiperdulia. Es una veneración especial. Recuérdense que en el video anterior hablábamos, la misma Biblia nos dice los diferentes grados de honor que se les deben dar a las diferentes criaturas. En este caso, a la Santísima Virgen María. Se le da ese honor especial, pero como criatura, ¿no es cierto? Y las explicaciones de los fundamentos están en estos literales del Catequismo de la Iglesia Católica. Además hay otras afirmaciones oficiales como en el Concilio de Trento y en un documento que se llama Lumen Gentium en las secciones 66 y 67. Pero para que veamos, por ejemplo, la cita de este numeral dice: el culto a la Santísima Virgen es esencialmente distinto del culto de adoración, de worship, que se da al Verbo encarnado, quiere decir a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está definiendo ahí? Define que esa veneración, que es una veneración hiperdulia superior a la de los santos, y nos dice, literalmente, que es infinitamente inferior a la adoración, el worship, que se le debe dar solo a Dios. Bueno, miremos otra referencia en las secciones del 279 y 324, cuando define como Dios como creador de absolutamente todo. Ahí está el link. No sé si tenga tiempo de adjuntar los links a la presentación, lo dudo, pero pues en caso tal lo copian. O googleen esos números en el catequismo y van a ver la definición específica. Y nos dice allí que Dios es el creador de todo lo que existe, del cielo y de la tierra, y que todas las criaturas visibles o invisibles han sido creadas por Él. Todas. ¿No es cierto? Esto tiene una relevancia muy grande, porque establece una distinción clave, principal, básica, fundamental entre el creador y la criatura. Y esa distinción, como la vimos bíblicamente en la parte 1, es una base fundamental para entender la adoración y la veneración, que fue lo que vimos con los ejemplos bíblicos. Bueno, por ejemplo, esto es un pantallazo sacado del catequismo en el código, en el numeral 2084, que nos dice, ¿no es cierto?, que toda la adoración debe ser a Dios y que solo a Él se le servirá, ¿no es cierto? Y que a Él, a Dios, se le debe servir de manera única, sin que haya otros dioses, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos acogerlo y adorarlo solo a Él. Aquí hay otro numeral, el numeral 2095, que hace referencia a todo lo que le debemos a Dios por ser criaturas, ¿no es cierto? Y hay una parte textual ahí que dice: la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto criaturas. Y caridad no es entendido como nosotros solo entendemos caridad, que es dar cosas. No, caridad va mucho más allá. La definición de caridad, mírenla, no me acuerdo exactamente, pero hace referencia a toda la conciencia que uno debe tener de ese único Dios y de nuestra posición y humildad que debemos tener como criaturas y la fe que debemos tener en ello y el cómo vivirla, etcétera, etcétera. Pero el significado es de este cita textual es que la adoración es deber de toda criatura hacia el Creador y no, lo dice literalmente, hacia otras criaturas. Parte de la enseñanza oficial del catolicismo, ¿no es cierto? Donde enseña que todo ha sido creado excepto Padre, Hijo y el Santo Espíritu. Eso incluye a la Santísima Virgen María, a todos los santos, a todos nosotros. Todos somos criaturas. Y ha hecho muy claro, ya hemos visto los puntos donde hace muy clara esa distinción. La diferencia entre el honor y el reconocimiento que solo se le debe dar a Dios y lo que se le da a las criaturas, que coincide 100% con las referencias bíblicas que vimos en la parte anterior, en el video de la parte 1. Por ejemplo, dice que solo a Dios se le debe dar culto, ¿no es cierto? Y que a Él se le debe adorar de manera sincera y honesta, solo a Él dar culto. Ahí está la sección 2096. En la sección 2097, en el mismo tema, que no se le debe dar nada de ese culto que se le debe dar a Dios a la criatura. Que no. Solo es a Dios, solo a Él es al que se le debe reconocer y dar el respeto y esa posición absoluta, solo a Él, en el numeral 2097. De que no debemos tener otros dioses, ¿no es cierto? Y prohíbe explícitamente, den cuenta, esta es una enseñanza que está escrita y que lleva
es rastreable por 2000 años, ¿ok? Y prohíbe el honrar a otros dioses distinto a él y a las criaturas con el honor que se le debe dar a Dios, ¿no es cierto? Está en el numeral 21.10 para que lo miren, ahí está el pantallazo. Miremos ahora cómo condena, por ejemplo, otras cosas como la superstición, porque la gente piensa que a veces lo de las imágenes y eso superstición, no, lo aclara muy bien y dice, la superstición es una desviación de ese sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Échale ojo lo que dice. Dice, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, que solo hay uno, ¿no es cierto? Pero explica también que atribuirle eficacia a esas cosas es caer en la superstición. Entonces, cuando un cristiano ortodoxo le da valor a una estatua, a una estampita, a un rosario, a una cosa, no es que le esté dando el valor de la eficacia a su materialidad, como dice ahí. Eso es superstición, eso no está bien. Esa es la enseñanza oficial de la iglesia. No es a la materialidad del objeto, ojo, y eso no puede ser sino únicamente para el verdadero Dios. Miremos lo que nos enseña en el numeral 21.12 acerca de cómo condena la idolatría. Recordemos que vimos en el video anterior que la idolatría es el honor que se le da a algo pensando y creyendo en nuestro corazón que es un Dios. Esa es la verdadera definición de la idolatría. No sencillamente que se le da honor y honra a algo. Ya lo vimos que eso es bíblico. Pero aquí nos dice respecto a la idolatría que es condenada como politeísmo. Dense cuenta el lenguaje firme y claro que no ha cambiado por 2000 años y que dice que nos exige que no creamos en otros dioses y que no se debe no solo adorar sino ni siquiera venerar otras divinidades. Es completamente claro que solo debemos creer que hay un Dios, ¿no es cierto? Miremos lo que nos dice en el numeral 21.13 acerca de adorar a otras criaturas en lugar de Dios. Y dice textualmente, les puse el link para que vayan y lo verifiquen, como les digo, así sea que lo tengan que copiar letra por letra, pero dice, el ídolo, algo que es un ídolo, es adorado cuando el hombre le honra y le reverencia en lugar de Dios. Eso es idolatría. Lo vimos bíblicamente en la parte 1, en el video anterior, ¿no es cierto? Quiere darnos a entender y enseñarnos, y lo dice explícitamente, que está prohibido adorar criaturas. Enseñanza oficial del catolicismo por más de 2000 años. Entonces, todas aquellas personas que dicen, es que la iglesia católica les enseña a adorar esto y esto. ¿De dónde está sacando usted eso? Son sus propias palabras. Así no esté de acuerdo, eduquémonos, como decíamos al comienzo, para que por lo menos podamos decir qué es lo que en realidad se enseña y no tengamos una idea armada, falsa, equivocada, y terminamos nosotros creyéndonos a nosotros mismos algo que no es verdad, ¿no es cierto? Algo que es cierto. Nos estamos engañando a nosotros y engañando a los demás. Miremos cómo condena entonces la idolatría. Échenle ojo, como dice, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, sino se refiere a muchas otras cosas más. La idolatría no es solo eso. Es una tentación constante de la fe, dice, y consiste en divinizar lo que no es Dios. Ojo. Y nos da varios ejemplos y elabora, y hay otros numerales en los que enseña más y más en detalle. Como les digo, yo aquí les estoy mostrando lo superficial. Dice, por ejemplo, hay idolatría desde el momento en el que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Dense cuenta. Está enseñando que eso es idolatría y que no se debe hacer, ¿no es cierto? Dice, trátese de dioses, de demonios, de poder, de placer, de raza, de antepasados, de dinero, etcétera, de las cosas. No, eso está mal, ¿no es cierto? Nos dice que la idolatría rechaza el único señorío de Dios y es incompatible. Eso es inaceptable en la fe católica. Entonces, démonos cuenta cómo el cristianismo ortodoxo es muy claro acerca de esas enseñanzas. Ahora, cómo las personas lo aplican adecuado o inadecuadamente, eso ya es diferente. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Miremos cómo condena la idolatría en el numeral 21.14. Y dice que debe ser dada la adoración al único Dios verdadero, ¿no es cierto? Y que la idolatría es una perversión. Y dice, y el idólatra es aquel que aplica a cualquier cosa
en vez de a Dios, el concepto de Dios. Entonces, ella tiene muchos ejemplos. Miren el Catecismo de la Iglesia Católica. Estúdienlo para que vean cuál es la enseñanza oficial. Cuál es la verdad de lo que enseña en vez de creer cualquier cosa que nos digan por ahí. ¿Cierto? Miremos cómo condena la adivinación y la magia. Dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse. Todas. Porque eso está en contradicción contra el honor y el respeto que debemos solamente a Dios. Y da explicaciones intermedias. Y como les digo, ella elabora mucho más. Esto es lo que uno va a encontrar en el sencillo, en el libro básico del catolicismo. Pero las enseñanzas son consistentes y mucho más profundas por más de 2000 años. Sin excepciones. ¿Ok? Miremos que dice en el numeral 21:17 que todas las prácticas de magia o de hechicería son gravemente contrarias, lo que tengo ahí subrayado, a la virtud de la religión. Graves, ¿cierto? Y son prácticas condenables. Llevar amuletos y todas esas cosas. Ah, pero ustedes, ¿por qué cargan los católicos o los ortodoxos y los de Eastern Orthodox y los Western Orthodox? ¿Por qué llevan entonces esos son amuletos? No, porque es que un amuleto es cuando alguien le asigna al objeto material un valor, un poder que no debe. Ya vimos anteriormente. No, la enseñanza es que todo eso viene desde Dios. Ahora, Dios en la historia ha bendecido objetos y ha bendecido cosas a través de sus profetas y a través de los que Él designa. Eso es diferente. Pero ese cuenta la enseñanza oficial de la Iglesia Católica es muy clara al respecto. Ah, pero es que yo he visto personas que los tratan como si tal cosa. Bueno, no sé si usted tiene la capacidad de leerles la mente y el corazón para saber dónde ellos están en realidad puestos su confianza. Y no es solo respeto al objeto. Porque ya vimos en los ejemplos del Antiguo Testamento que es que a los objetos que Dios les designa, si sean cosas, también se les debe dar respeto. Inclusive me acuerdo ahora cuando Moisés vio el arbusto ardiente y Dios mismo le dijo, quítese las sandalias porque el suelo que pisa es santo. El mismo suelo, la misma tierra, el mismo barro. Dios lo puede santificar, así como Él en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vimos que santificó muchos objetos y cosas. No son Dios, pero Él les dio una función y un propósito específico al que hay que respetar. Entonces no juzguemos el corazón y el entendimiento de otros cuando ni siquiera nosotros sabemos cuál es la enseñanza oficial. Eso es inconsistente, eso es incoherente, esa lógica no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente porque alguien tenga un objeto o algo no quiere decir que lo trate como un amuleto. Amuleto es cuando es la superstición de que es solo por el valor material de ese objeto o por algo que no venga de Dios, como vimos en las enseñanzas anteriores. Miremos, por ejemplo, referente a las imágenes y las estatuas. ¿Qué nos enseña oficialmente? ¿No es cierto? Y dice, leamos, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. Ya vimos cuál es la definición de idolatría. Dice, en efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Quiere decir que si yo tengo una imagen de Jesucristo, por ejemplo, es porque no por el valor intrínseco de la imagen, sino por el concepto que trae, que es el concepto de Jesucristo. Y mi mente y mi corazón y mi honra deben ser dirigidas a Jesucristo. Así la imagen lo depicte, lo muestre de maneras diferentes. Eso ya son cosas artísticas, ¿no es cierto? Y dice ahí, por eso es que el que venera una imagen, no le hace worship, pero la venera, dense cuenta que siendo específica la diferencia, dice venera al que en ella está representado. Entonces cuando se entiende que ese es el principio y que esa es la manera en la que se debe vivir la fe, pues así no estés de acuerdo, vas a comprender cómo se ha enseñado por 2000 años con los cristianos que vienen desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de esa distinción y vivir y poner su corazón de acuerdo a esas distinciones, ¿no es cierto? Y dice, el honor tributado a las imágenes sagradas que han sido apartadas para llevar el mensaje de Dios y ayudar a su gente en el camino de Dios, por eso son sagradas, es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Ahí está, escrito en la enseñanza oficial. Miremos lo que dice aquí, por ejemplo, otras explicaciones adicionales que trae. Dice, el culto de la religión
no se dirige a las imágenes en sí misma como realidades, lo que mencioné anteriormente, sino que las mira, las debe mirar bajo su aspecto propio de las imágenes que nos conduzcan a Dios encarnado. ¿No es cierto? Dice ahí, ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de lo que esa imagen es, de lo que representa. ¿No es cierto? Como el cuerpo unido en la iglesia de Dios que ya vimos en la parte 1. Entonces, que es que yo no estoy de acuerdo con eso. Listo, puede ser que no esté de acuerdo. Pero eso es lo que se enseña oficialmente. Y no es incompatible con la Biblia, ya lo vimos en la parte 1. Miremos, aquí está otra dirección electrónica para que confirme, ya más, entrando más en concreto en María con respecto a Dios como Madre de Dios. El término Teotokos es un término que se puede rastrear históricamente a los primeros cristianos del primer siglo. Del primer siglo. En el siglo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, que murió en el año 33. Usaban ellos el término Teotokos, que quiere decir Madre de Dios. De hecho, quiere decir la que cargó, la que trajo a Dios. ¿Ok? Googleenlo, miren, y verán que así es. Y ahí está la dirección del sitio web para que lo puedan confirmar. Y parte de lo que dice ahí, hay una parte textual que es traje yo, y dice, se la reconoce, está refiriéndose a María, y se la venera, no adora, como verdadera Madre de Dios y del Redentor. ¿Y qué es lo que significa? Y explica ahí que no es divina, ella es una criatura. Recuerden que vimos ya que dijo que ninguna criatura se le debe dar latria. No, eso es solo para Dios. Pero dice, su título Madre de Dios se refiere a que Jesús es Dios. Jesucristo. Y que ella es la madre de la persona divina del Hijo. Y que no es madre del Padre ni del Espíritu Santo. Pero cuando alguien niega que ella es la madre de Dios, está negando que Jesús es Dios. Así le guste o no le guste, así lo entienda o no lo entienda. La lógica nos comprueba eso. Entonces, madre de Dios no quiere decir que ella es divina, ni se le debe tratar como divina, ni que es la madre del Padre ni el Espíritu Santo. Es la enseñanza oficial y eso no le cuesta trabajo a nadie entenderlo. Si le cuesta a alguien trabajo entenderlo, es por su disposición emocional, porque intelectualmente eso es muy claro. La lógica es muy sencilla, como la matemática. 1 más 1 es 2. Si Jesús es Dios y María fue la madre de Jesús, María es la madre de Dios. Ahora, entendiendo eso, la madre de Dios en la persona del Hijo. No quiere decir que sea el Padre y el Espíritu Santo. Y eso es consistente. Y eso es coherente. Bueno, miremos de que la aclaración que María no está al nivel de Dios. Vuelve y aclara en otro numeral, en otro literal, y que su culto es distinto, enseñanza oficial, escrita por más de 2000 años, ahí está la dirección electrónica. A una parte textual dice, el culto a la Santísima Virgen es esencialmente distinto del culto de adoración, de worship, que se da al Verbo encarnado, o sea, a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa eso? Pues que a Dios se le debe dar solo latria, que ya lo vimos que lo definió, y a María se le da hiperdulia, que es veneración especial, como ese honor de grado más alto que vimos que la misma Biblia literalmente lo decía en la referencia que les presenté en el video anterior. ¿No es cierto? Entonces, es muy claro, y dice que la iglesia prohíbe adorar a María, la enseñanza oficial. Entonces, si tú sigues insistiendo, no, es que sí la adora, pues eso es su opinión personal basada en una información incorrecta o un entendimiento incorrecto de lo que vio a alguien hacer. Lo explicamos en el video anterior. Los profetas y los personajes de Dios se arrodillaron ante otros y ante otras cosas y no quiere decir que estaban adorando y haciendo worship. Entonces, pongamos eso en balance, ¿no es cierto? Y demos cuenta que eso es un rechazo de pronto emocional, más que correcto de acuerdo a la enseñanza oficial. Miremos, por ejemplo, el concepto de María como criatura y no diosa nuevamente en el numeral 2097. Ahí está la dirección. Dice, adorar a Dios es reconocer la nada de la criatura, de la criatura. Cualquier criatura. ¿Qué significa? Pues que María es criatura, ya no lo dijo, ¿no es cierto? Aunque sea excelsa, es así.
Bienaventurada entre todas las mujeres y entre toda la humanidad. Ella es excelsa como criatura. No puede recibir adoración, pero sí veneración especial con el honor que se merece. Entonces, esto ha sido solo un resumen muy rápido, muy superficial. Hay muchísima más evidencia en el catequismo y en otros documentos de la iglesia y en la historia y en los padres de la iglesia, en toda la historia patriástica, y que se pudiese mirar adicional. Pero es extremadamente abundante para que alguien venga y diga hoy en día, o ingenuamente, o por orgullo, o por rabia, pero en última es un desconocimiento cuál es la enseñanza oficial. Entonces, en resumen, la madre de Dios es María, Dios entendido, Jesús encarnado, pero ella no es divina, ¿no es cierto? Que es la madre del Hijo Eterno hecho hombre, ¿no es cierto? No hemos mirado hoy la línea siguiente, eso lo miraremos después, y que el culto a María es una veneración especial, no adoración. Eso lo juzga muy claramente, ¿no es cierto? Que ella es una criatura. Entonces, pues pon esto en tu base de conocimiento para que tengas un análisis más correcto de la situación, de lo que se enseña y de entender el cristianismo ortodoxo, porque todos comparten esta misma enseñanza, en casi un 99%, por así decirlo. Las diferencias son muy mínimas, eso es tema para otro video, pero muy mínimas. Y para que así no estén de acuerdo, no estemos de acuerdo algunos con lo que se ha presentado, por lo menos podamos comprender, bueno, pero esta es la razón que ellos tienen y así es como el cristianismo ortodoxo lo ve. Creo que eso culmina esta parte del video. Ya la próxima parte, Dios mediante, va a ser esos temas que vimos al comienzo que generan tanta diferencia y tanto malentendido acerca de las enseñanzas marianas. Muchas gracias y que Dios los bendiga.